Hermanos, abran sus Biblias en este pasaje que leímos de Gálatas capítulo 5. El otro día vino Obed, estuvo aquí con nosotros, trajo palabras de Dios a nuestras vidas. Pero también vino esta Gillian. Gillian es una joven que ama mucho al Señor, ha servido mucho al Señor, tiene bonitos pensamientos, bonitos proyectos en su corazón. Y nos platicaba ella algunos de sus proyectos que ella tiene pronto para servir al Señor. Y una de las cosas que platicábamos sobre los jóvenes, hablábamos de que hoy en día, hermanos, el joven verdaderamente se siente atado. Vivimos, hermanos, tiempos verdaderamente donde en las iglesias, hermanos, hay una especie como celo ministerial. Y de alguna forma, hermanos, algunas iglesias toman ciertas normas y donde no estás tú a esa norma, pues de alguna forma te hacen a un lado. El joven cuando quiere de alguna forma participar, pues también de alguna forma no lo dejamos participar porque no siente esa libertad de poder de alguna forma expresarse, de poder ser creativo, de poder de alguna forma demostrar verdaderamente su deseo también de adorar a Dios, de servir a Dios. Y muchas veces nosotros los adultos somos culpables, muchas veces de que nuestros jóvenes sean formados en otro tipo de denominaciones, otro tipo de doctrinas, cuando deberíamos nosotros como iglesia formar a nuestros jóvenes verdaderamente en una vida cristiana saludable. Y platicando con ella, verdaderamente aprendí muchas cosas, porque es una joven verdaderamente muy centrada, muy madura, sobre todo en sus pensamientos. Y me gustó mucho el poder conversar con ella. Y creo que este pasaje, hermanos, que acabamos de leer, tiene una bonita reflexión para nosotros rápida, pero una reflexión muy importante para entender qué es la libertad. Porque también eso es muy importante, hermanos, podemos confundir nosotros la libertad que el Señor nos ha dado y sin querer queriendo podemos ser esclavos de otras cosas. Y aparentemente creemos que estamos en libertad, pero somos esclavizados por otras cosas y no podemos disfrutar esa libertad. El gozo de poder venir verdaderamente y adorar a Dios con alegría, con esa libertad de poder salir enfrente y enfrentarnos a los problemas con esa libertad que el Señor nos ha dado, con ese gozo de salud. Pablo estaba consciente de que el llamado a la libertad no debe ser, hermanos, verdaderamente distorsionada, porque puede esa libertad convertirse en un libertinaje. Y ahí es donde nosotros tenemos que meditar, que reflexionar verdaderamente en qué se refiere el Señor a liberarnos verdaderamente de nuestra naturaleza pecaminosa. Porque, hermanos, puede ser que nosotros, hermanos, en esa libertad en Cristo, hermanos, le demos rienda suelta a nuestros placeres del mundo. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado verdaderamente porque puede ser, hermanos, que verdaderamente yo esté verdaderamente, hermanos, cerrado y en lugar de ser libre, sea esclavizado por mis deseos de la carne. Pero primero, hermanos, podríamos primeramente hacernos una pregunta. ¿Qué es la carne? Es importante y vital entender esto. Porque una sola palabra, hermanos, se puede meditar en varias formas. Por ejemplo, la palabra estrella. Cuando oímos la palabra estrella, viene a mi pensamiento, por ejemplo,
la estrella del mar. O viene a mi pensamiento las estrellas de los cielos. O viene a mi pensamiento la estrella por ejemplo, de la televisión. O una joven, escuchaba ahorita darle a nuestra hermana Angélica, y wow, yo decía, Señor, suéltala, que cante con gozo, con alegría. Y yo tengo que entender que, hermanos, una misma palabra puede significar varias cosas. La misma palabra del Señor, la palabra carne, en la palabra del Señor viene en diferentes pensamientos o diferentes ideas. En Gálatas capítulo 6, versículo 13, hermanos, aquí habla, hermano, cuando habla de la carne, habla de una humanidad débil. Por ejemplo, dice aquí que los judíos se circuncidaban, no con el sentido verdaderamente de una señal de pacto con Dios, sino con una señal de jactarse. Entonces es una humanidad débil, verdaderamente. También, hermanos, la palabra carne significa el cuerpo. Lo que es verdaderamente nuestro cuerpo. En la mayoría de las ocasiones, sobre todo en este versículo, la palabra carne es sinónimo de una naturaleza pecaminosa, de una naturaleza caída, algo que está inclinado hacia el mal. En el libro de Génesis, hermanos, antes del diluvio y después del diluvio, nuestro Creador, hermano, nuestro Dios, expresa que el hombre desde su juventud, desde su adolescencia, tiene la tendencia hacia el mal. Por lo tanto, hay algo dentro de nosotros que está caído, que busca siempre el mal. Mismo Pablo decía, yo quiero hacer el bien y lo que hago es el mal. Tengo que entender entonces que hay algo en nosotros que siempre está inclinado hacia el mal. Pero Pablo aquí nos advierte, hermanos, en este pasaje, dice que no use la libertad como ocasión. ¿Para qué? Para la carne. ¿Qué es lo que caracteriza a esta naturaleza caída? Una tendencia, escúcheme, hermanos, una tendencia a ser gobernada más por los deseos que por la verdad de Dios. Una tendencia más a ser gobernada por los deseos que por la verdad de Dios. No estamos diciendo, escúcheme, hermano, no estamos diciendo que los deseos sean malos. Lo que estamos diciendo es que cuando yo pongo mi deseo por encima de la verdad de Dios, ahí soy malo. Voy a decir algunos ejemplos, hermanos. La Biblia dice que ingerir vino no es malo. Pero aquí la Biblia también nos dice, hermano, que si yo pongo mi deseo de ingerir vino por la verdad de Dios, entonces, hermanos, me convierto en un borracho. El deseo sexual, del que muchos no quieren hablar, es bueno. Es obra de Dios. El sexo es bueno, hermano, cuando se usa como Dios ha dicho. Y donde Dios ha dicho, en el matrimonio. El problema está que cuando yo pongo el deseo sexual por encima de la verdad de Dios, me convierto en un fornicario o una fornicaria. Y de hecho, hermano, escuche, todo eso, hermano, es evidencia de idolatría. Todo aquello que esté encima por Dios es idolatría. Poner mi deseo por encima de la verdad en lugar de gobernar mis deseos por la verdad, hermanos, eso es idolatría. Gálatas 5, 16, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne, dice, es contrario al Espíritu.
¿cómo puedo ver yo que en mi vida no he sido librado de la carne? Él dice, no use la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y aquí es muy interesante, hermanos. Hay una relación entre ser libres y vivir en amor. Y entonces yo tengo que entender de modo que una manifestación clara de que yo estoy libre verdaderamente de la carne es amarnos los unos a los otros. Miren, voy a dar unos ejemplos, hermanos. Muy interesante, hermanos. Si por ejemplo, hermanos, yo sé verdaderamente, hermano, que una hermana está en necesidad y meto mi mano al bolsillo, hermanos, y empiezo yo verdaderamente, hermano, a ver, hermanos, y sacar y sentir los billetes como que tenemos hasta vista con los dedos, hermano, ¿ya? Como que empezamos a tocar y no, esto está haciendo, ¿ya? Pues no es cierto, hermanos. Y empezamos y este es de 20 o de 50. Y ahí estamos, ¿ya? Y seamos honestos. Y cuando menos lo pensamos, sacamos, tratamos de sacar el más chico y cuando, ¡ay, la Virgen! Pero ya me vio. Sí, ya que. ¿No es cierto, hermanos? Sí. ¿Ya? Esa es la razón, hermanos, por la cual queremos que en un banco o en un cine se nos atienda a nosotros primero. Queremos colocarnos en la fila, enfrente, pero no queremos que nadie se ponga delante de nosotros. ¿Por qué? Porque queremos ser los primeros. ¿Y sabes por qué? Por el deseo de ser aludados. Y esa es la razón por la cual nos metemos la mano en el bolsillo para darle 100 pesos al necesitado. ¿Sabes por qué? Porque ponemos nuestro deseo por la riqueza, por encima de esa persona o por encima de Dios. Esa es la razón, escúchame, hermano. Es la razón por la cual tú y yo no tenemos ni siquiera una hora a la semana para discipular a otra persona. ¿Sabes por qué? Porque tu deseo de comodidad lo has puesto por encima de lo que Dios ha dicho y por encima del bienestar de los demás. Entonces yo tengo que entender, hermano, que poner mi deseo por encima de los demás, hermano, es un obstáculo para yo poder sentir el amor. La Biblia dice que el amor todo lo sufre, todo lo soporta. El amor todo lo puede. El amor, dice, no busca lo suyo. Por lo tanto, hermanos, una persona que verdaderamente está libre de su naturaleza pecaminosa es aquel que pone por encima verdaderamente su amor a los demás que por sus propios deseos. Y es allí, hermanos, donde verdaderamente podemos saber si somos libres. Yo les decía, hermano, les preguntaba el domingo pasado, ¿qué es ser un cristiano? Un cristiano se manifiesta en base a sus frutos. Es cierto que la Biblia nos dice, hermanos, que nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por la gracia de Dios, pero la Biblia dice que fuimos creados para buenas obras. Por lo tanto, hermanos, un cristiano que tiene a Cristo siempre va a mirar por la necesidad de los demás. Porque si Cristo vive en mí, Él va a pensar en los demás más que en su vida personal. Toda negativa a servir en amor es una manifestación de que mi deseo lo estoy poniendo por encima de Dios. En la mañana el hermano Espinosa nos puso una buena regañada, porque así lo sentí. Y el hermano hablaba de cómo a nosotros nos gusta vivir cómodamente nuestra vida espiritual. Y nos dio unos ejemplos. Y el hermano decía, Juan, yo no vengo a esta iglesia, pero he venido de vez en cuando, dijo.
Y hace 3 años vine, y ¿quién era la maestra de la escuela dominical? La hermana Espinosa. Y hace 2 años vine, y ¿quién era la maestra de la escuela dominical? La hermana Espinosa. Y este año, ¿quién es la maestra de la escuela dominical? La hermana Espinosa. ¿Y los demás? Nuestra comodidad, hermanos, nuestro deseo de estar cómodos, no nos permite servirnos en amor. Y eso, dice el apóstol Pablo, esa es esclavitud. Nuestros deseos están por encima de la verdad de Dios. Nosotros fuimos creados, hermanos, para amarnos unos a otros. ¿Y cómo podemos verdaderamente demostrar nuestro amor? ¿Cuántos conocen, hermanos, el problema de la familia Herrera? Levanten su mano. ¿Han escuchado la petición de nuestros hermanos? ¿Ya? Ahora yo les digo, ¿cuántos aman a la familia Herrera? Y ahora, ¿cómo podíamos demostrar nuestro amor? Orando, ¿ya? Unos por otros. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos decirle a nuestro hermano? Cuando, por ejemplo, hermanos, cuando una persona muere, me acuerdo cuando murió la suegra de hermano, ¿ya? Me acuerdo que los hermanos pues nos regaló de sorpresa. Y nos hablan, yo venía de jugar y nos hablan, dice mi esposa, que te prepares porque se murió la mamá del hermano Espinosa. Eran las 4 de la tarde más o menos, ¿ya? Y dije, ay Señor, ¿yo de qué digo? Fue cuando le hablé a mi papá, gracias a Dios que todavía estaba. Pero es interesante que el lugar estaba lleno, pero no estaban los hermanos en Cristo. Y el hermano Espinosa estaba afuera. Yo creo que preocupado por quién iba a hablar, quién iba a predicar, qué se iba a hacer. Cuando el hermano me miró, lo vi que sonrió. Gracias, hermano, qué bueno que vino. Pero a mí me dejó toda la carga. Y ya, bueno, ya. El hermano, pero usted dirige y yo predico. También dice el hermano, yo dirijo y usted predica. Y había esa fortaleza, hermano. Y me acuerdo que cuando ya estaba a punto de predicar, veo que mi papá y yo dirijo, usted predica. Y es que, hermanos, cuando nos buscamos, nos fortalecemos. Cuando nos servimos verdaderamente en amor, no es fácil, porque hay que sacrificarnos, pero tenemos que empezar a hacerlo. ¿Para qué, hermanos? Para que se vuelva una práctica de nuestra vida, para que sea fácil, hermanos, no meter la mano al bolsillo y estar buscando qué hacer, sino sea fácil meter nuestra mano al bolsillo y sacar rápidamente para el necesitado, con gozo, con alegría, sabiendo que Dios siempre suple verdaderamente y bendice a aquel que sabe dar. Si Cristo Jesús se dio por nosotros, ¿cuánto más nosotros por Él? No dice si Juan 3, porque de tal manera Dios dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida. Hermano, la Biblia dice que Dios se dio por su iglesia. ¿Cuánto más nosotros darnos unos a otros? ¿Por qué razón? El amor que sirve es libertad. El predicador Piper decía así, porque el amor es motivado por el gozo de compartir con otros la llenura y la plenitud que yo tengo. Pero también dice él, hermanos, pero las obras de la carne son motivadas a usar a otros, a llenar el vacío que yo tengo. ¿Por qué razón el Señor, hermanos, el servir en amor es libertad? Porque el amor es motivado por el deseo de darnos a otros de aquello que abunda en mi corazón.
Si verdaderamente Cristo está en mi corazón, hermanos, y la Biblia me dice que Dios es amor, entonces el amor de Cristo me debe de motivar de servir a otros. Y es allí verdaderamente donde yo puedo encontrar la verdadera libertad, el gozo de servir. Es ahí donde yo puedo ver a ese joven verdaderamente que se levanta y canta con gozo, porque sabe verdaderamente que no es él, sino que es Cristo en él, el que lo motiva a cantar, el que lo motiva a ministrar a otros. Hermano, usted lo sabe, hermano, yo no digo que la palabra de Dios, hermano, verdaderamente es la razón por la cual nosotros somos salvos, pero yo creo que realmente que el canto y la música tiene un propósito bueno. ¿Cuántos de nosotros hemos venido cargados en nuestro corazón de problemas, de luchas, y al oír ese hermoso canto como el que esta tarde nuestras hermanas han cantado, podemos sentir esa sensación de dulzura, de frescura en nuestra alma? Por eso es motivante, hermanos, que nos sirvamos en amor, que busquemos verdaderamente amarnos unos a otros, que seamos una iglesia que verdaderamente manifieste ese amor, que cuando nos veamos con gozo, con alegría, que tengamos esa libertad verdaderamente, hermanos, que el Señor nos dice, no un libertinaje, no de gritar, de hacer cosas de que el mundo hace, sino verdaderamente la libertad, verdaderamente de poder disfrutar el amor fraternal unos a otros. El amor de Cristo, hermanos, es lo que debe de abundar en nuestro corazón. Mientras que la carne, hermanos, busca a usar a otros para llenar un corazón vacío. Por esa razón, hermanos, la carne se esclaviza, no ama. Porque en vez de dar lo que a ti te sobra, tú usas a otros para llenarte a ti de lo que no tienes. La Biblia nos dice que Dios se dio por nosotros y se dio por su iglesia. ¿Por qué nosotros dar menos? Si Él se dio todo por nosotros. ¿Por qué nosotros dar menos? La Biblia es bien clara, hermano, nomás que nosotros a veces, hermanos, somos testarudos, con todo respeto, hermano. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Hacemos tantos esfuerzos, hermanos, por conquistar al mundo, cuando el mundo ya ha sido vencido por Dios. Y el mundo y sus placeres, hermanos, la Biblia nos dice, hermanos, que todas las cosas os serán añadidas. ¿Cuántos hermanos verdaderamente que se entregan a Cristo? Yo los he visto, hermanos, verdaderamente, hermanos, que nunca sufren, hermanos, de necesidad. Vea la Biblia y vea a Isaac, vea a Abraham, vea a Jacob, hermanos. Y siempre que se estuvieron a los pies del Señor, el Señor los bendijo en gran manera. Multiplicó los bienes que tuvieron ellos, pero ellos siempre supieron darle a Dios el primer lugar. Servirse en amor, que nos cueste, hermanos, servirnos como Abraham, como David, que no pagaron, hermanos, verdaderamente, hermanos, lo que les daban, sino que ellos buscaron que les costara. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, necesitamos verdaderamente esforzarnos por amarnos unos a otros? Hermano, joven que me escucha, ¿ha reflexionado en los dones y talentos que Dios le ha dado? ¿Y qué está haciendo con ellos? ¿Se ha puesto a pensar verdaderamente que la iglesia lo necesita? No Dios. Usted necesita a Dios. Pero la iglesia le necesita. ¿Por qué no servirnos, hermanos? ¿Cuántos saben que hay una necesidad de maestros en la escuela dominicana?
Hay niños, hermanos, verdaderamente que no están siendo instruidos, que no están siendo formados por la necesidad que tenemos de maestros. Hermano, que me escuchas, es tiempo de despertar, es tiempo de amarnos unos a otros, pero en amor, hermano, no como carga. La Biblia dice placer verdadero es servir al Señor. Y hermano, no lo pone como una carga. Usted se pone a pensar, y es que voy a dejar de hacer estas cosas, y empieza a pensar en usted, y no se ha dado cuenta verdaderamente que el problema no es Satanás, el problema no es el mundo, el problema es usted mismo. No podemos disfrutar de la libertad que Dios nos ha dado por nuestros propios deseos. Cuando ponemos nuestros deseos, hermanos, en primer lugar, por encima de la verdad de Dios, escúchame, eso es ídolo. Y es pecado. Y eso no le agrada a Dios. Es tiempo de despertar. Es tiempo de servirnos uno a otro. Y yo quiero verlos sonreír, sirviendo. Y quiero ver gozoso, sabiendo, hermanos, que es un gran privilegio. Cuando los muchachos cantan, Marcos, Dari, sonrían, gócense. El privilegio que Dios les da de adorarlo y de poder ministrar a otros. Cuando recojan la ofrenda, cuando los hermanos dedican, los hermanos de la parte técnica, aunque no los ven, acuérdense que Dios sí los mira. Y la actitud que pongamos mientras que estamos dirigiendo o participando en el culto de nuestro Dios, eso es importante para bendecir nuestras vidas. Vamos, hermanos, ahora a orar. Y quiero que cada uno de nosotros, hermanos, podamos pensar verdaderamente en nuestra vida espiritual. Hemos estado viendo en la escuela dominicana las virtudes. Hablamos de bondad, hablamos de fe, hablamos de servicio, hablamos de lealtad, hablamos de aquellos que se dan. Yo creo que es tiempo, hermanos, que cada uno de nosotros empecemos también, hermanos, a fomentar virtudes en nuestra vida espiritual, en sacrificarnos. Que si me cuesta subir a la hermana Aida, allá hasta donde ella vive, que me cueste con gozo. Ese sudor sea un gozo, como una ofrenda a mi Dios. El poder de servirnos en amor unos a otros. Padre bendito, en esta noche queremos, Padre Santo, reconocer, Padre Santo, que tú estás aquí y que tú nos amas. Y que a través de tu palabra, Padre Santo, podemos reflexionar, Padre Santo, en nuestra libertad que tú nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo, porque ahora el mundo, Padre Santo, no nos puede, Padre Santo, atrapar. Sino que ahora, Padre Santo, tú nos has hecho libres de este mundo pecaminoso. Pero también, Padre Santo, entendemos, Padre Santo, que ahora vivimos, Padre Santo, bajo la gracia, bajo el nuevo pacto en Cristo Jesús. Y tal vez, Padre Santo, nuestros antepasados, Padre Santo, no pudieron disfrutar, Padre Santo, de esa bondad tuya, Padre Santo, que tú nos has dado en Cristo Jesús. Por eso queremos decirte gracias, Padre Santo, porque podemos ser salvos a través de nuestra fe en Cristo. Y podemos, Padre Santo, ser transformados, Padre Santo, a través de la obra del Espíritu Santo. Ahora, Señor, queremos pedirte, Padre Santo, que también tú nos libres de nuestros propios deseos, de nuestra naturaleza caída, Padre Santo, de nuestra carne. Que no permitas, Padre Santo, que mi yo esté por encima, Padre Santo, de tu voluntad. Que no permitas, Padre Santo, que mis deseos estén por encima, Padre Santo, del bienestar de mis hermanos. Que si es posible, Padre Santo, que mi sacrificio sea de bendición para otros, Señor. Que así sea. Permite, Padre Santo, que aprendamos a amarnos unos a otros. Y que de esa manera, Padre Santo, podamos disfrutar la verdadera libertad. En Cristo Jesús te pedimos todo esto.
Amén. Vamos, hermanos, a ponernos de pie y vamos a cantar al Señor. Y vamos a cantar este hermoso canto que mis hermanos quieren. No se roben mis lentes, hermano. No había otro. Bien, puestos de pie, hermanos. Antes de cantar este canto, hermanos, este canto fue escrito por el hermano Jorge Clark, ¿verdad? Jorge Clark. Y yo tuve la dicha de conocer al hermano cuando estaba pequeño. Nosotros llegamos a la iglesia de Manzanillo. Mi papá fue invitado a la iglesia de Manzanillo para ser pastor. Y el hermano era pastor en la iglesia de Manzanillo. Y es algo verdaderamente muy inusual, porque por lo regular cuando un pastor es llamado a una iglesia es porque hay una necesidad de pastor. Pero el hermano allí estaba de pastor. Y yo cuando llegué, pues uno como no conoce bien verdaderamente de pequeño las cosas en el sentido espiritual, pues uno piensa, y este hermano está enojado porque mi papá llegó como pastor, ya le vamos a quitar su trabajo. Entonces el hermano nos invita a una playa en San Pedrito, así se llama, una playa que está allí en Manzanillo. Y mi papá estaba joven, el hermano también estaba joven. Así que de repente, mientras que ellos estaban nadando, veo que empiezan a pelearse. Y como que queriéndose ahogar. Y yo dije, lo voy a ahogar. Yo estaba asustado. Y me acuerdo que grité y dije, mamá, el hermano quiere ahogar a mi papá. Porque él va a ser el pastor ahora en la iglesia. Pero cuando de repente los vi que salieron riendo, sonriendo y abrazándose, ahora puedo entender lo que es la verdadera libertad. Fueron y son grandes amigos. Grandes amigos, hermano. Y a veces nosotros no entendemos lo que es la verdadera libertad. El amarnos unos a otros. De nuestro tiempo no sabe lo que es el amor, que vive perdiendo el tiempo, buscando y sin encontrar. Es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir siempre sirviendo, sin que tú esperes algo para ti. Cristo, yo he encontrado ejemplo de paz y de amor. La muerte del crucificado me cuenta de su gran amor. Amor es entregarse en alma y cuerpo a la humanidad. Vivir siempre sirviendo, sin que tú esperes algo para ti. Siempre debes hablar de Cristo, hay salvación. Llevando este mensaje de muerte y resurrección. Amor
Bueno, tanto estamos de gracia con la oportunidad de poder culminar tu vida en tu casa de algún pareja. Gracias, Señor, por tu amor, que nos permite día a día a cada uno de nosotros, corazón. Permite que ese amor que tú nos has dado podamos demostrar ante nosotros, Padre Santo, principalmente a los que son nuestra familia en casa. Gracias por cada familia representada en esta casa, Señor. Bendícela, Señor, y cuida de cada uno de ellos, Señor, que es una semana más, Señor, algunos en su trabajo, algunos en su escuela, Padre Santo, algunos en su casa, Padre Santo. Así también cada canción, Señor, y gracias, Señor, que nos podemos tocar en nuestro Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Salúdense, Dios les bendiga. Salúdense. Dios les bendiga.